Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga y les permita tener un día hermoso. Hoy es domingo, día del Señor. El Señor nos invita a reunirnos como hermanos en su presencia, en su templo. No se queden en la casa. Vamos a compartir el Evangelio para este día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos les decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús le dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera a dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, el Señor nos muestra este pasaje. Jesús moviéndose, encontrándose con la gente como era habitual. Entonces, Él iba camino a Jerusalén y se encuentra con estos leprosos. Me llama mucho la atención que ellos, lo que le dicen ellos a Jesús, o sea, ya ellos tenían conocimiento quién era Jesús. Ya ellos tenían mucha información de él, porque en la forma que primero los leprosos no podían acercarse, debían de estar apartados. Por eso ellos le gritaron, no fueron tan cerca de él, sino desde la distancia le dicen a Jesús, pero ¿cómo se dirigen a él? Entonces ellos ya tenían información, ya ellos habían escuchado testimonio de las obras y de los milagros que Jesús hacía. Entonces miren cómo fue que le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. O sea, lo reconocían como maestro, sabían su nombre y le pidieron que tuviera compasión de ellos, al igual que había tenido compasión de otros, de los que ellos habían escuchado. Por eso la importancia del testimonio. Por eso es que nosotros, las cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida, no podemos quedarnos callados, no podemos guardarla, sino que el Señor nos ha bendecido, pero también nosotros con este testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida, podemos darle ánimo, esperanza, luz a otro que está sufriendo. De ahí la importancia a no quedarnos callados, a decir esas cosas que el Señor hace día a día en nuestra vida. Yo estoy segura que cada día el Señor hace maravillas en nosotros. Y debemos de ser testigos de eso y dar testimonio para que otros se fortalezcan y encuentren una salida. Ese día esos 10 leprosos encontraron una salida, encontraron una esperanza, porque encontraron al Maestro, encontraron a Jesús frente a frente en su camino. Y por eso no tardaron en acercarse y en gritarle y en reconocerlo como su Maestro. Entonces Jesús, miren qué peculiar, en la forma que Jesús, en lugar de curarlo ahí mismo, Jesús le dice: vayan a presentarse a los sacerdotes.
Y dirán, pero qué odioso, porque así. Bueno, es que en ese tiempo era todo un protocolo. El leproso era declarado leproso, le ponían una campanita para que cuando estuviera por ahí caminando, el que escuchara ya sabía que por ahí había un leproso. O ellos mismos tenían que estar voceando leproso, leproso, para que los demás no se acercaran a ellos, porque la lepra se contagiaba. Entonces, cuando una persona era curada de la lepra, tenía que presentarse al sacerdote y el sacerdote lo declaraba limpio. Entonces, por eso Jesús lo manda a presentarse al sacerdote como una forma de decir, ya ustedes están sanados. Pero el samaritano se dio cuenta de que él había sido curado mientras iba de camino. Pero también él no tenía sacerdote a quien presentarse, porque era samaritano. Los samaritanos eran enemigos del pueblo de Jerusalén. Por tanto, él no podía ir a presentarse a ningún sacerdote en Jerusalén, sino que él reconoció a Jesús como su sacerdote y se volvió a presentarse a él y a darle gloria a él y a darle las gracias. Jesús se admira de ver que solo él regresó a dar las gracias y le da algo más que la sanación física, porque son cosas diferentes. Una enfermedad es una enfermedad, pero el alma, que es lo que verdaderamente tiene valor. Entonces Jesús ya le había concedido la sanación física, que era la enfermedad de la lepra, ya lo había limpiado, pero le dice a él ver su fe, a él ver su reverencia con la que él llegó a presentarse ante él, se postró ante Jesús en modo de adoración. Jesús entonces reconoció todo eso y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. O sea, Jesús le concedió la salvación, un regalo aún mayor que la sanación física, porque sabemos que podemos morir, pero en Cristo, si resucitamos en Cristo, tenemos una vida nueva. Así que fue aún mejor lo que él adquirió por su gratitud, por su volver a Jesús. Y es una invitación a nosotros volver a Él, a nosotros siempre regresar, no alejarnos. A veces hay personas que pasan por situaciones, por enfermedades, y tú lo ves que van a la iglesia mientras tienen una necesidad. Ya luego que eso se resolvió, que el Señor obró, no pasan por ese departamento. Y qué pena que usamos a Dios a veces como algo desechable. O al menos eso parece, ¿verdad? Porque cómo es que una persona va constantemente todos los domingos, mientras tiene una necesidad. Ya luego no va. Quizás sigue creyendo en Dios y sigue en su corazón, pero no está haciendo lo que hacía cuando tenía esa necesidad. Es una invitación a nosotros volver a Jesús y darle las gracias. Aprovechemos este día para darle las gracias por tantas cosas que Él ha hecho en nuestra vida, por tanta bondad que ha tenido con nosotros, porque Dios es bueno. Y yo estoy segura que muchos y todos tenemos muchas cosas que agradecerle. Yo estoy segura que más de una. Así que pensemos en esas cositas que aunque sean pequeñas, pero que sabemos que fue Dios que la hizo. Y démosle gracias al Señor por eso, porque la gratitud abre puertas. Jesús mismo, cuando oraba, antes de que ocurrieran los milagros, Él daba gracias. Si Él, que era Dios, lo hacía, ¿cuánto más debemos de hacerlo nosotros? La gratitud es como una llave.
Así que vamos a poner en práctica eso en este día. Vamos a pensar en esas cosas que el Señor ha hecho y vamos a ponernos en la presencia del Señor y a darle gracias. Dios es bueno, Dios es fiel y en su misericordia nos permite este encuentro. También hay otra cosita que es ponernos en camino. Aún ellos no habían sido limpios todavía, aún estaban enfermos, se pusieron en camino a Jerusalén. Aún. Y eso me sonaba mucho a mí en esta parte de que a veces nosotros creemos que para estar en el templo, para estar debemos de estar limpios, debemos de estar ya 100%. No, es ponernos en camino, aún con todos nuestros pecados, pero ponernos en camino, aún con todas nuestras debilidades, ponernos en camino. Entonces, en el camino, vamos a ser limpiados, vamos a ser liberados, vamos a ser salvados. Porque mucha gente dice, no, porque es que yo no puedo ir a la iglesia, porque es que yo tengo muchas cosas que resolver. Y cuando yo sea santo, entonces yo voy a ir a la iglesia. Qué lejos están de lograr eso que dicen. Es que hay que ponernos en camino, aún con todo eso. Y en el camino, el Señor nos va a limpiar. Y en el camino, el Señor nos dará, nos salvará, nos limpiará de todo eso. Por eso es que mucha gente se demora tanto y llegan al lecho de muerte ya, ancianos, todavía sin ponerse en el camino. Y lo digo por mí, que lo viví también. Si yo hubiese querido empezar por a quitar muchas cosas de mi vida, entonces yo estuviera todavía fuera. Y todavía estoy adentro y continúo cargando muchas cosas, porque es que este camino no es algo mágico, es un camino poco a poco. El Señor va limpiándonos poco a poco, pero debemos de estar en el camino. Y en el camino vamos a ir, el Señor va a ir trabajándonos, va a ir limpiándonos. Entonces, es también esa invitación a mantenernos en el camino, aún con nuestras enfermedades, aún con nuestra lepra, aún con todas esas situaciones, mantenernos en camino, no quedarnos fuera, porque creo que vamos a tardar mucho tiempo si de esa forma lo haríamos. Pues que Dios le bendiga, les permite el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo les revele estas cosas y que les dé la fuerza de ponerse en el camino, que el Señor va a ir trabajando y limpiándonos en el proceso del camino. Dios le bendiga.